Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola, soy Alba Tejeda y soy psicoterapeuta. Y pues bueno, desde que estudié siempre he tenido la inquietud de ir sumando herramientas a mi práctica, primero aplicándolas en mí y después para aplicarlas en las consultas. Para mí es muy importante no solamente esta parte más psicológica, sino unir mente, cuerpo y espíritu de manera que podamos ser personas mucho más conscientes en este planeta. El tema de este video es la importancia del cambio de percepción. Y voy a empezar con un ejemplo. A lo mejor tú siempre has sentido que en tus trabajos no te valoran. Y entonces, pues, ¿cuál es la reacción más natural, ¿no? A la que estamos acostumbrados? Pues bueno, si aquí no me valoran, lo que voy a ir a hacer es a dejar este trabajo y a buscar uno nuevo donde sí me valore. Obviamente esta es la reacción que el ego le encanta, ¿no? Buscar y buscar y buscar y buscar. Y entonces nos damos cuenta que entramos a otro trabajo y ¿qué sucede? Nada más cambia la forma, pero en el fondo volvemos a vivir situaciones donde nos sentimos no valorados, no valoradas. Si no te están valorando, en este caso en un trabajo, es que tú no te valoras en tu trabajo. Lo único que te refleja el exterior, tu jefe, tus compañeros de trabajo, es lo que hay dentro de ti. Solamente te está proyectando tu percepción que tienes de ti mismo, de ti misma. Mira, vivimos en un campo inteligente, unificado, donde inclusive la física cuántica lo ha comprobado, no hay separación de nada. Entonces, simplemente vamos conectando, vamos atrayendo lo que tiene la misma información que nosotros. Y esa información tiene una frecuencia, ¿no? Vibra. Y obviamente eso es lo que va a conectar con nosotros. Así que si tú estás en una frecuencia, en una información que generalmente es inconsciente, de no me valoro yo en mi trabajo, no valoro mi trabajo, eso te lo va a reflejar tu jefe, tus compañeros de trabajo, y te vayas a donde vayas, va a ser así. Esta percepción que tienes de ti está basada en tus creencias, y las creencias están basadas básicamente en dos cosas: tus pensamientos y tus sentimientos. Si vamos a esta parte energética que se ha podido medir, porque se puede medir, los pensamientos hacen un campo eléctrico y el corazón un campo magnético. Es decir, nuestros pensamientos lanzan información y nuestro corazón atrae información. El problema es que la mayor parte de nuestras creencias son inconscientes, porque nuestro inconsciente funciona en un porcentaje mucho más grande que nuestro consciente. Por eso no nos damos cuenta, por eso lo vemos afuera y no lo relacionamos con nosotros mismos, porque es inconsciente. O sea, tú no te das cuenta que no te estás valorando a ti misma, a ti mismo, ¿no? Porque todas estas creencias de no valoración son inconscientes, la mayoría. Por eso, la percepción que tienes de ti misma, de ti mismo, es muy difícil que tú la veas en ti, que nada más meditando la veas. Gran parte del autoconocimiento tiene que ver con las experiencias que vivimos, con las relaciones que tenemos. Ahí es donde podemos recoger la proyección de nosotros y realmente ver qué creencias tenemos, las reales, no nada más las que pensamos que tenemos. Ahora, otro reto que tenemos es que parte de esas creencias que sí tenemos conscientes, las hemos hecho nuestra identidad. Entonces, nosotros creemos que somos introvertidos, o creemos que somos torpes, o que no somos lo suficientemente inteligentes, o que no somos lo suficientemente bellos.
ir más allá de esas creencias y que al final darte cuenta que esa no es tu esencia, eso es algo que es modificable, pues se convierte también en un gran reto. Y al ser consciente que simplemente es una percepción, no es tu identidad, pues te va a dar la posibilidad de poder cambiar situaciones, sobre todo cambiar lo más importante, que es la percepción que tienes de ti. El problema es que esta identidad que nos hemos creído, todas estas creencias, toda esta percepción que tenemos de nosotros mismos, la realidad no la comprueba, porque como conectamos con eso externamente, nos quedamos entrampados ahí, porque al final, si yo creo que yo soy poco inteligente, que tengo esa percepción de mí, voy a conectar con una situación donde yo me sienta poco inteligente. Y entonces, claro, voy a comprobar la teoría que tengo de mí, pero en realidad no es que yo sea poco inteligente, es que como me estoy percibiendo así, conecto con eso. Entonces, ahí es donde también tenemos que estar súper alertas, porque si no nos vamos a quedar entrampados en situaciones y en un círculo y en una etapa donde nos esté reflejando exactamente lo que creemos y nos esté reforzando esta situación que en realidad es solo una percepción y no es la verdad. Si tú crees que nada más eres un cuerpo y crees hablando de creencias y justamente hablando de la percepción que tienes de ti, lo que va a pasar es que las circunstancias de tu vida vas a estar en lucha, vas a estar forzándolas, vas a estar tratándolas de controlar, que sean como tú las quieres y necesitas. Y esto te va a traer mucho sufrimiento. Y de hecho seguramente lo has vivido con este ejemplo, ¿no? Del trabajo. Pues bueno, para estar en un trabajo donde me valoren, pues tengo que controlar, tengo que buscar, tengo que luchar, tengo que defenderme para que sí me valoren. Esto es justo porque tú crees que nada más eres un cuerpo. Si tú te das cuenta que en realidad lo que eres es una conciencia en un campo de una conciencia más grande y que no hay separación, serás consciente que el origen de lo que te pasa no está en lo externo y que nada más trabajar con lo externo es querer modificar las consecuencias y no el origen. Si tú asumes y percibes que eres una conciencia y actúas como tal, entonces vas a ir cambiando el origen de las cosas y no nada más moviendo las consecuencias. Ahora, esta frase trillada de que todo tiene un propósito, todo tiene un para qué, es muy cierta. El hecho de que este campo inteligente en el cual vivimos todos nos proyecte en nuestro interior también tiene un propósito y es justamente podernos conocer. Y entonces en esta falsa separación de que captan nuestros sentidos, podemos conocernos. Así que podemos justamente recopilar toda esta información de nosotros mismos para saber quiénes somos y que entonces también seas capaz a través de esta falsa separación darte cuenta que no estamos separados, darte cuenta que vivimos en una unidad, al final somos una sola conciencia todos. Recuerda que vivimos en una realidad dual aquí en este planeta, en esta realidad que vivimos con un cuerpo, donde los contrastes son necesarios. Yo no puedo saber lo que es frío si no tengo el contraste de lo caliente. Y esta dualidad, estas dos partes de un todo, lo vivimos en todas las situaciones. Para poder conocer lo que es la no separación, necesitamos estar separados. Para conocer lo que es la alegría, necesitamos tocar el sufrimiento. Para poder integrar, ser más independientes, tenemos que estar en una situación de dependencia, siendo conscientes que estos contrastes siempre nos están invitando a integrar el otro lado de la moneda. Tenemos que vivir lo que no somos para recordar lo que sí somos. Y como dice Curso de Milagros, ¿no? Que a lo mejor
tú conoces ese curso, ese libro, la mente es la única que se puede enfermar, es la que necesita curación, porque el verdadero milagro es el cambio de percepción. ¿De qué forma se enferma la mente? Cuando vive en la separación, cuando vive en la culpabilidad, cuando vive en el sacrificio y cuando vive en el sufrimiento. Y justamente también parte del cambio de percepción es que puedas reconocer el propósito que tiene esa situación en tu vida. Porque como dije en un principio, todo tiene un propósito. Entonces, cuando tú también eres capaz de ir más allá del dolor y de sentirte víctima y de sentir que es injusto, si no empiezas a encontrar ese propósito, obviamente también empiezas a mirar esa situación de otra forma. Toda esa información inconsciente no es solamente de tu experiencia individual. Pertenecemos a sistemas, empezando por el más cercano a nosotros, que es nuestro sistema familiar. Toda esa información que ha vivido nuestra familia está en nosotros. Así que es muy importante también que cuando hablamos de percepción y cuando hablamos de ampliar nuestro panorama, pues también tomemos en cuenta que en nuestros linajes repetimos situaciones, compensamos situaciones de manera muy inconsciente. Toda esta información inconsciente nos genera sentimientos y obviamente nos genera pensamientos y eso deriva en que tengamos ciertas acciones que no vienen en respuesta a nuestro consciente, sino a nuestro sistema familiar bastante inconsciente. Te quiero platicar de un ejemplo para que veas cómo la percepción es modificable. Un día llega una consultante y me dice que tiene muchos problemas de fertilidad y obviamente se sentía súper mal, había estado en tratamientos y ninguno funcionaba. Después de atender pues todas las partes físicas y estar harta, como normalmente llegamos a veces a terapia, ella quería ver más allá. Cuando ella me empieza a contar, me dice que sus papás eran muy amorosos, que sus abuelos igual, que en toda su familia mucho amor y que todo muy, muy bien y que puro amor. Indagando en su caso, su hermano no quería tener hijos, sus primos, por circunstancias aparentemente que tenían una justificación, ¿no? Pero en realidad es que en el inconsciente está la información en esa generación de no tener hijos. Ninguno de esa generación tenía hijos. Bueno, creo que un primo. Pero prácticamente nadie, ¿no? Porque no quería o no podía. Y lo que yo le decía a ella es que si toda una generación en una familia no quiere, no puede tener hijos, que es lo de menos no querer, no poder, eso quiere decir que hay información de no hijos, porque es para el inconsciente familiar simboliza dolor y no se quiere seguir replicando, es que en esa familia, aparte de ese amor, que no lo dudo que haya, pues también hay dolor. Y hay información de dolor en ella donde ella no puede tener hijos, ¿no? Y para que ella pueda desbloquear eso o entrar en la conciencia de que la está bloqueando, necesita tocar ese dolor que ella ni siquiera alcanzaba a mirar porque solamente veía el amor de la familia, veía la luz, pero todas las familias hay sombra también. Y si nada más nos quedamos con una percepción muy limitada, pues simplemente nos sentimos víctimas de, pues es que no puedo tener hijos y ya. Cuando empezamos a ver que pertenecemos justamente a un sistema y que esa información esté en nosotros, podemos llegar a trascenderla. Todo lo que vivimos en esta vida deja información en nosotros, deja una codificación en nosotros. Y esa información, esa codificación no se pierde. Y si no la transformamos, pues simplemente va pasando de persona en persona, ¿no? En nuestra familia. Es importante ser consciente de ella porque si no, nada más vamos replicándola a ciegas. Yo sano cuando puedo ver. Y ahí, en ese momento, mi percepción se va a ampliar. Esta plática ha llegado a su fin. Agradezco muchísimo su atención, que como dije al principio, pues todos los seres humanos en este planeta necesitamos más conciencia. Gracias.